Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Doctores. Hoy vamos a repasar cómo está el Perú a estos días, estas semanas. Luego les explico un poquito más. No se muevan, ya regresamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Estefano Málaga, soy Doctores. Este es su canal en el cual pueden dejarnos las sugerencias de los temas que quieran tocar. Hoy vamos a ver cómo está el Perú a estas fechas. Normalmente lo hacemos cada 2 domingos, sin embargo, dada la coyuntura internacional, hemos tocado 2 domingos consecutivos la situación del mundo en líneas generales, y hoy que nos tocaba hablar de Perú, hasta ayer domingo, lamentablemente la data no había salido tempranamente, salió muy tarde, y cuando salió no han adjuntado el número de decesos del día de ayer. De hecho, hasta este momento, son las 9:50, no se han reportado los casos de decesos del día domingo. Por lo tanto, vamos a hacer el análisis hasta el día sábado nada más, y a partir de allí vamos a desarrollar todos los conceptos que venimos conversando en estas evaluaciones bisemanales. Como saben, ha habido una especie de, lentificación de la evolución en el número de casos de contagios nuevos todos los días, lo podemos ver en la primera de estas tablas. Sin embargo, a pesar de eso, Perú se ha mantenido aún en la 5ª posición en temas de contagio por coronavirus. 5ª posición, seguido muy de cerquita por Colombia, que está teniendo unos cuantos miles de casos más que nosotros, y lo cual haría, pensar que en los próximos 2-3 días, si no pasa nada raro, 4 días máximo, Colombia nos supere y nos desplace de la 5ª posición a la 6ª posición. Los que vienen detrás, como van a ver cuando veamos la tabla, están bastante lejos todavía, es poco probable que nos alcancen. El que va más rápido era en realidad España, y súbitamente ha frenado, ha bajado la velocidad de contagio. Y el siguiente que va más rápido es Argentina, que está mucho más abajo en la tabla y todavía está bastante más lejos de nosotros. Así que vamos a ver la tabla de número de personas contagiadas totales en el Perú. Es el número más pegadito a la secuencia de nombres de esta tabla. Esta semana continuamos en la posición número 5 de contagios a nivel mundial, aunque tenemos a Colombia que viene acelerando un poco, todavía viene a más velocidad que nosotros, y lo más probable es que nos supere en los próximos días. Estados Unidos aún sigue en el primer lugar, se debe mantener por una temporada más, y al final de estos 10 primeros lugares Argentina viene acelerando, con lo cual es probable que en los próximos días lo tengamos en el 7º o 8º puesto, más cerca a nosotros. La siguiente tabla que vamos a ver fluctúa mucho. ¿Por qué fluctúa? Porque es la de contagios nuevos por día. Entonces, algunos días estamos más arriba, otros días estamos más abajo. En el resto del mundo la cosa es clara. La India va a la cabeza sólido en el primer lugar, y debido a múltiples factores relacionados con la India, la población de la India y todo lo demás, pues va destinada a destronar a los Estados Unidos del primer lugar, que va en el segundo, en esta tablita que es de los nombres. El segundo grupo de números, ahí la voy a marcar con algo para que la reconozcan. Tercero va Brasil. Nosotros estamos en la 7ª posición, pero por ejemplo, si hoy lunes la viéramos, hoy día estaríamos fuera del ranking de los 10 primeros, porque hemos tenido solo alrededor de 4.000 casos. Vamos a ver esta tabla, que es número nuevo de contagios por día al corte del día sábado. Igual es más o menos el promedio de la semana, algo de 6.000 y pico, o sea que definitivamente esa semana estábamos en esa posición, alrededor de la posición número 7. Esta tabla, como decía, varía mucho, porque hay días en que tenemos mayor número de casos y días en que tenemos menor número de casos. Estamos en la posición 7, pero lo más probable es que cuando volvamos a conversar hayamos salido de estos 10 primeros puestos, lo cual es buenísimo, y sean otros los países que estén ocupando las 10 primeras posiciones. Seguramente los primeros lugares se mantendrán igual, o sea, la India, Estados Unidos y Brasil van a seguir ahí arriba, pero la idea es que Perú desaparezca de estos 10 primeros lugares, por ahora en el número 7. Somos un país comparativamente más pequeño que el resto de países con los que nos tenemos que comparar en la siguiente tabla, que es el número total de muertos. Es cierto también que todos los demás países deben hacer una corrección a sus números totales de muertos, lo que va a hacer que aumente la cantidad de personas fallecidas en esos países.
Pero como son poblaciones mucho más grandes, al momento de hacer la comparación en número de muertos por millón de habitantes, definitivamente vamos a seguir a la cabeza, como vamos a ver más adelante. En esta tabla, la tercera columna, también la voy a marcar para que vean cuál es, se está midiendo solamente la totalidad de muertos, indistintamente de la población de ese país. Estamos en el 7º lugar. Es posible que Francia nos supere en unos días, dependiendo de cómo manejen la pandemia. Estaban teniendo un rebrote bastante feo, que ojalá no se presente aquí. Es bien difícil pensar que no se va a presentar, pero desearlo no es malo. Estamos en esa 7ª posición, como digo, y es posible que, digamos, en un par de semanas Francia pudiera habernos superado y habernos desplazado a la 8ª posición. Vamos a ver esta tabla. Para el número total de casos fatales, si no hay un ajuste por parte del MINSA, es poco probable que superemos a Italia. Ahora, es bastante sabido que hay un número adicional de casos que aún no han sido reportados y que deberían estar en ese número, con lo cual nosotros deberíamos estar arriba de los 35.000 casos. Si es así, vamos a pasar a Italia en posición, pero la cifra diaria de decesos está bajando y es posible que Francia no supere. Por ahora, estamos aún en el puesto número 7. La tabla que viene a continuación es la tabla de número de decesos por día, y hay, como vamos a ver más adelante, casi al final de este video, hay una notoria tendencia a la baja, ¿no? En el número de nuevos decesos cada día hay una notoria tendencia hacia la baja. Es, digamos, una de las dos tablas que más nos importa, porque lo ideal es no perder a nadie más, por supuesto. Hubo días que teníamos, me acuerdo, cuando esto empezó y contábamos 1 fallecido, 2 fallecidos, 5 fallecidos, y nos horrorizábamos, 10 fallecidos diarios, 15 fallecidos diarios. Hemos llegado a tener más de 200 fallecidos diarios, más todos los que no se habían reportado. En este momento ya ha habido un par de días en la semana en que hemos estado debajo de 100, me parece. No hay reporte del día domingo, lo cual es imposible, debe haber habido decesos el domingo. Y hoy día de nuevo estamos con más de 100 casos. En ese día nos salimos del top 10, en el día sábado en que se va a ver la tabla nos salimos del top 10. Hoy día hemos vuelto, pero todo parece indicar que de las cosas seguir así, de no haber pronto un rebrote nuevo, y eso depende solamente de nosotros, vamos a ir disminuyendo el número de muertos por día registrados como consecuencia del COVID. Aquí estamos en la posición número 11, es la columna roja. Esta es la columna roja, la columna del total de fallecidos por día. Como pueden notar, estamos en el puesto 11 para ese día. El promedio de la semana probablemente nos deje algo entre el 9 y el 10. Pero lo importante es que la tendencia es hacia la baja y que esperamos que en los próximos días esa tendencia se mantenga. En la medida que haya menor número de contagios, las posibilidades de que esto sea así son muy buenas y espero que eso se dé. Seamos honestos, ustedes saben que van a seguir habiendo casos, yo sé que van a seguir habiendo casos, y todos sabemos que lo que se está reportando no es el número total de casos, son muchos más casos que los que se reportan, probablemente 5 veces más si no es más. Es decir, si en este momento creemos que estamos arriba de 700.000, lo más probable es que estemos arriba de 3,5 millones de casos, o quizás más. Hay zonas en donde, por ejemplo, ya se llegó a algo parecido a una inmunidad de rebaño, como Loreto, como Amigos de Chincha. No fue la ivermectina, no fue Manolo Fernández, fue que todos se contagiaron muy rápido. Chincha está aparentemente en inmunidad de rebaño, tiene muy altas prevalencias de contagiados. Entonces, en esta columna que está más pegada a la derecha, el número total de casos por millón, estamos en una posición más abajo en la tabla, pero los países que van delante de nosotros tienen menos número de casos. La columna amarilla, lo pueden ver por la columna amarilla. Entonces, si ustedes comparan esta columna que vamos a ver contra la columna amarilla, se van a dar cuenta que lo más lógico es que, como vamos a seguir teniendo casos, empecemos a escalar, y subamos a la posición 7, 6, 5, sabe Dios en cuál nos vamos a quedar. ¿Y por qué no nos pasan países que tienen mayor número, digamos, total de casos? Porque sus poblaciones son mucho más grandes que la nuestra, y lo que hay que hacer es dividir el número total de casos entre los millones que tienen de población, y eso hace que, por ejemplo, la India no nos haya superado todavía, ¿no? Más de 1.300 millones, es poco probable que la India nos supere en número de casos. En el número de casos por millón nos mantenemos en la posición número 8. Como pueden notar, es poco probable que nos vayamos a mover de ahí por ahora. Más bien tenemos la tendencia a subir porque estamos muy cerquita de Kuwait y de Chile, estamos teniendo más contagios que ellos.
Esperemos que eso no sea así, esperemos que el número de contagios baje rápidamente y que nos quedemos en esta posición y que incluso seamos superados. Depende de todos nosotros mantener la distancia, usar las mascarillas y lavarnos las manos para evitar aumentar en posiciones. La peor de las tablas, que es la de mortalidad, es decir, muertos por millón de habitantes. La última de este lado, la última hacia a la derecha de la pantalla. Delante de nosotros está San Marino. San Marino tiene miles de habitantes, no tiene millones como nosotros. Entonces no podríamos considerar realmente para la comparación. Si consideramos solamente los países, estamos en primer lugar y nadie nos va a pasar en mucho tiempo. España está mucho más abajo, está teniendo menos muertes que nosotros, tiene más millones de habitantes. Brasil está mucho más abajo, está teniendo más muertes que nosotros, pero tiene muchos millones más de habitantes que nosotros. Entonces, seguimos manteniendo el campeonato mundial de muertes en esta terrible pandemia del coronavirus. Duele decirlo, pero es muy poco probable que de aquí vayamos a salir. Estamos en la posición número 1 de muertos por millón de habitantes sólidamente. Esta es la columna final de esta tabla, no está marcada, es la última de la derecha. Bélgica está teniendo muy pocos casos, por los que no nos va a alcanzar. Lo mismo pasa con Andorra. España sí está teniendo un poco más de casos, pero aún está bastante lejos, así que vamos a seguir ostentando el primer lugar de la tabla durante varios meses más. Bien, y lo que vamos a ver a continuación rápidamente es cómo ha ido la tendencia tanto en casos de nuevos contagios como en casos de nuevos decesos. Y afortunadamente, todos sabemos, es bastante obvio, pero quizá poder notar gráficamente, hay una notoria línea hacia abajo, es decir, hay una pendiente notoria en la curva de contagios. En el tema de contagios totales hizo una curva como la de un dromedario, como la de un camello, joroba, cuello, que ahora está cayendo. Y en la de decesos hizo una campana, ¿no? Con algunas variaciones, pero ahí va la campana y lo que más queremos es que eso caiga a cero y que no vuelva a subir. Con esto vamos a ver estos gráficos de mortalidad y de nuevos contagios. Lo que vemos aquí es algo que venimos esperando desde hace bastante tiempo. En realidad se forma el primer pico de pandemia, sube, baja la curva y luego se genera esta segunda joroba en esta curva que ahora tiene una tendencia decreciente que nos gustaría que fuera más rápido. Lo que va a suceder probablemente es que va a seguir disminuyendo hasta alcanzar una dimensión similar a la primera. Por favor, esperamos que las actitudes de los ciudadanos del país no generen que se vuelva esto una tercera joroba, es decir, que haya una nueva repuntada en el número de casos. La distancia es fundamental, el mantener las medidas de distanciamiento social, de higiene, de mascarillas y todo lo demás es fundamental para que no caigamos en eso. Esperamos ver esta curva de bajada, que ahí tiene la tendencia de bajada, sosteniéndose en el tiempo. ¿Para qué? Para que la siguiente gráfica que vemos, que es la de casos activos, no vuelva a subir. Tuvimos una estabilización en el número de casos activos que debió haber sido la baja y lo que ocurrió fue que tuvo un siguiente pico, una siguiente subida. Necesitamos que esa línea que está al final mantenga la tendencia decreciente, mantenga la línea de bajada y cada vez tengamos menos casos activos nuevos para pensar en poder salir de esto algún día. La gráfica de la mortalidad es una gráfica interesante porque nos muestra cómo se ha formado una curva de distribución normal. Eso es lo que se llama más o menos una distribución normal en estadística, en la cual hay un incremento, hay un pico y luego hay una pendiente que son más o menos similares. Eso es un poco la imaginación y lo que se puede ver es más o menos una distribución simétrica en ambos lados de esta curva. Ojalá siga bajando así o más rápidamente y se llegue a tener un número de decesos de cero. Cuando vemos la tendencia de los últimos 7 días es claro que hubo una pequeña subidita por ahí por los inicios de agosto, pero en líneas generales el número va bajando, el número va disminuyendo y lo que más deseamos es que esta curva o este número de casos sea el mínimo posible para poder pensar en que finalmente no tengamos más muertes que lamentar y hayamosle ganado la batalla a este terrible virus. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Mañana
sacamos el cuarto video de la serie de videos acerca de qué cosa hacer si piensas que estás contagiado. Seguidamente vamos a tener el quinto, ahí nomás. Y tenemos también el video de las vacunas, con algunas novedades interesantes por ahí de qué es lo que se puede esperar del tema de las vacunas, que hace rato que deberíamos haberlo tocado, pero que no lo tocamos porque no había una data novedosa realmente que mostrar y había necesidad de que eso avanzara un poquito más antes de hacerlo. Me han pedido un video acerca de cómo manejar el estrés en estas circunstancias y estoy preparando una serie de videos relacionados a temas de estrés y manejo de ansiedad en medio de la pandemia. Este mes también se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Alzheimer, así que vamos a tener un video interesante explicando un poco acerca de la enfermedad. Si esto les pareció interesante, por favor suscríbanse al canal, déjenme un like, déjenme un comentario, cualquier comentario que dejen ayuda a que el algoritmo de YouTube comparta más este video. Aquí les dejo cómo se pueden suscribir y aquí un grupo de videitos para que los revisen. Chao, nos estamos viendo.